Somos un equipo de más de 100 personas moviéndonos por aquí con un control exhaustivo para que no haya ningún accidente, todo el mundo sabe dónde tiene que estar, está todo muy coordinado. Zazu es el puppet que yo manejo. Tiene un protector en el pico porque hay mucha gente, como os he dicho, trabajando por aquí, con lo cual se puede dar un golpe, sería un problema. Está por duplicado, principalmente porque el mecanismo es muy delicado, se puede romper en cualquier momento. Siempre doy un besito, es como si fuera mi mascota, eso es verdad. Así que aquí lo tengo, Zazu, ¿qué tal? ¿Papetón? El vestuario está completamente hecho a mano y está pues ahí supervisado con todas las sastras. Aquí están ultimando, que están ahí, pum, 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 por si falta alguna cosa que coser, para algún último detalle. El vestuario se deteriora en cualquier momento, hay que estar arreglándolo. Yo creo que son auténticas obras de arte. Hay sedas naturales, hay linos, está todo muy cuidado hasta el mismísimo detalle. Y de hecho hay muchos de los complementos también que vienen originarios de Indonesia y vienen de muchos países que son reales, ¿no? Están hechos con cuentas y van desde trocitos de metal, hay ámbar, hay conchas marinas, huesos. Bueno, es